Ahí está. Hoy vamos a hablar acerca de el libro de guerra. ¿Se acuerdan que hemos dividido en tres porciones técnicamente el libro de Josué? Y bueno, pues vamos a ver el día de hoy, vamos a empezar con el libro de guerra. Posteriormente estaremos viendo el libro de la distribución y finalmente el libro del epílogo. Eso es como se divide el libro de Josué en particular. Vamos a ver acerca de los preparativos para la guerra. Y se empieza una narración muy especial respecto al encomendamiento para ir a la guerra. ¿Qué fue lo que Dios encomendó a Josué particularmente para empezar ya a ir a poseer la tierra que Dios les había poseído? Bueno, pues recuerden que después de la muerte de Moisés, esto es probablemente pasados los 30 días de lloro y luto que los israelitas vivieron por la muerte de Moisés, pues una vez que pasó ya todo eso, y Dios les dio la oportunidad de sentir el dolor, de pasar por ese luto, como en muchas ocasiones nosotros tenemos que pasar por algún sentimiento de luto, un dolor de esa naturaleza, cuando uno de nuestros seres queridos parte con el Señor. Pero bueno, después de eso, Jehová habló a Josué. Y Josué es ahora el nuevo intermediario entre el pueblo y Dios. Josué es el llamado para conducir al pueblo a la tierra prometida. Y debemos recordar, Moisés no lo pudo hacer a causa del incidente en las aguas de Meriba. Ahí en Números 20:12 tenemos esa enseñanza para que nosotros nunca nos atrevamos a hacer algo de lo que Dios no nos pide. Y sobre todo cuando es directamente hacia su persona. El mensaje de este libro acerca de los preparativos para la guerra, pues es primeramente que Josué obtiene una orden divina. Y dice la palabra de Dios ahí en Josué capítulo 1, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Nosotros podemos reconocer que está bien que se haya lamentado ya la muerte de su líder, ¿verdad? Pero una vez que eso sucede, pues llega el tiempo de seguir adelante, mis amados. Yo me he dado cuenta que muchas personas, desgraciadamente, se quedan atoradas en situaciones muy particulares. Ha pasado algo que lastima, algo que de alguna manera trae dolor, confusión a nuestras vidas, y muchas personas desgraciadamente se quedan atoradas en eso y no avanzan, se quedan en una idea de que no pueden pasar de allí. Esta enseñanza que nos da Dios a través de lo que dice claramente, mi siervo Moisés ha muerto. Ya tu pena, tu pesar, ya fue. Tu dolor, lo que hayas sentido, si te hirieron, si te ofendieron, si perdiste en algún negocio, si estás en la bancarrota, llega el momento en que tú tienes que escuchar la voz de Dios cuando te dice eso, ya está muerto, ya fue, ya pasó. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Entonces, ya ha llegado la hora, el tiempo de seguir adelante y continuar con la obra. Recuerden que Dios tiene un plan perfecto para toda la humanidad y ninguno de nosotros vamos a poder detener ese plan. Nadie, absolutamente nadie. Dios se va a proveer de los instrumentos, de las personas, de los líderes que Él necesita para continuar con la obra. Porque la obra no la hacemos nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo su obra perfecta. Josué ya está al tanto de todas sus responsabilidades. Ya desde Deuteronomio 31, del versículo 1 al 8, se nos hace la observación de que Moisés mismo ya le había dado todas las responsabilidades que tenía a partir del momento en que él partiera. Jehová simplemente está diciéndole que ya ha llegado la hora en ese momento. Dice, hay otro
versículo, en el versículo 3 dice que yo les doy. Esta es una frase clave del libro de Josué y también es la frase clave en todo el plan de Dios, porque Dios nos ha dado promesas, nos ha dado posesión, nos ha dado de su amor, nos ha dado de su presencia, porque yo les doy, dice el Señor. La tierra no es ni será de ellos porque se lo merecieran, no, sino porque Jehová se los da. Es el favor inmerecido. Obtienen esa tierra, ¿verdad? Por la gracia de Dios, para cumplir la promesa. O sea, Dios lo hace para cumplir su promesa a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, que hizo de que de ellos haría una nación grande. Esto nos lleva a ver la firmeza de la palabra de Dios, mis amados. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace. Para Él, verdaderamente, su sí es sí y su no es no. Y así es como debemos actuar nosotros. Eso lo vemos claramente en todo el libro de Josué. Primero, como les decía, la tierra que yo les doy. Dios está hablando en el presente y en este momento Él está dando la tierra. Yo se las he entregado. Dios está hablando en el pasado perfecto. En esta oportunidad Él está diciendo que ya es de ellos. Y después le dice, tú repartirás esta tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios está hablando acerca del futuro. Entonces, ¿cuál es la condición correcta? Bueno, Dios les va a dar la tierra, ¿ya se las dio o se las está dando? ¿Cuál es? Pues la respuesta está en la firmeza de su palabra. Cuando Dios dice que va a dar algo, ya es de uno. Cuando Dios te ha hecho una promesa a ti en lo particular, déjame decirte que esa promesa ya es tuya. El resultado de esa promesa ya es tuyo, la bendición ya es tuya. Él siempre permanece fiel a sus promesas. Y aquí debemos aprender una lección muy importante acerca de la gracia de Dios. La gracia, como bien lo sabemos, es un don o un regalo gratuito o inmerecido, dado por Jehová Dios. Pero este regalo no se recibirá hasta que uno cumpla con las condiciones de recibirlo. La tierra, por ejemplo, era un regalo gratuito de parte de Dios al pueblo de Israel, pero ellos tenían que cumplir con ciertos requisitos para poder tomarla, ¿verdad? Entonces, la gracia de Dios en ese momento se hace efectiva. Posteriormente, se nos narra acerca de los límites de la tierra. Y los límites de la tierra que Dios les estaba dando a los israelitas estaba delimitada de la siguiente manera. Al lindero sur, o sea, hacia el sur, tenía que estar desde el desierto hasta el Líbano. Hacia el oriente, hacia donde sale el sol, el lindero, pues, o el límite, era el gran río Éufrates. Después, hacia el norte, tenía que colindar con la tierra de los Eteos. Y hacia el oeste, hacia la puesta del sol, correspondía el límite en el gran mar. Así es como estaba determinado perfectamente bien todo el territorio que Dios les había dado a los israelitas. Y Dios les da las palabras de ánimo, las que recitamos cada 8 días, mis amados hermanos. Y como siempre se los he pedido, estas declaraciones o esta declaración en conjunto tiene que ser nuestra, tienes que hacerla tuya. Vemos cómo desde el del versículo 5 hasta el 9, Dios solamente da palabras de ánimo. Por ejemplo, en el versículo 5 y en el 9 dice, Dios estará contigo. Con la presencia de Dios, mis amados, aunque el pueblo de Israel era el más pequeño de todos los pueblos circunvecinos y era el menos equipados en cuanto a la guerra que todos sus enemigos, pues nadie le podía hacer frente al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Ahora yo quiero que tú lo veas desde el punto de vista de tu problemática, de tu condición, de lo que estás pasando o viviendo. A lo mejor en este momento tú ves que ese problema es increíblemente grande, pero Dios está contigo.
En el versículo 6, 7, 9 y 18, le dice Dios que debe ser fuerte y valiente, y así nos lo dice a nosotros. Este concepto de fortaleza y valentía, mis amados, es muy importante y es clave para conquistar la tierra, es clave para conquistar las promesas de Dios, es clave para poder nosotros afianzarnos de la bendición que Dios trae a nuestras vidas. Recuerden que la palabra de Dios nos enseña también que el cielo sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Ah? Entonces, mis amados, nosotros tenemos que aprender a arrebatarle al enemigo lo que nos quiere robar. No tenemos por qué dejarnos que el enemigo haga de las suyas, robando lo que Dios ha dado para nuestras vidas en bendición. Después, también Josué debe ser cuidadoso en cumplir la palabra de Dios. En el versículo 7 y 8 nos enseña que el éxito depende en la dedicación para cuidar de hacer conforme a toda la ley que el siervo Moisés le mandó. Así debe ser. Entonces, ¿qué nos queda para nosotros también? Que la obediencia a los mandatos, a los preceptos de Dios, siempre será premiada. La obediencia trae bendición, mis amados. ¿Y qué le dice? Pues simplemente, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ese es el premio. O el segundo, todo te saldrá bien. Amén. Entonces, cuando nosotros obedecemos, tenemos que estar cabalmente conscientes de que vamos a ser prosperados en todas las cosas que emprendamos y todo nos saldrá bien. Pero sí y solo sí cuando obedecemos realmente los preceptos y mandamientos de nuestro Dios. De otra manera, mis amados hermanos, muchas veces queremos como que engañar a Dios y queremos agarrar atajos y queremos hacer las cosas a nuestra manera y queremos la bendición. Pues déjenme decirles, mis amados, que a Dios no lo podemos engañar. Dice la palabra de Dios, no te mientas, Dios no puede ser burlado. Ciertamente lo que tú sembrares, eso cosecharás. Muchas veces tú y yo pretendemos hacernos creer a nosotros y a los demás que estamos sembrando semilla correcta. Y Dios, que juzga, que sopesa, que escudriña hasta las intenciones de nuestro corazón, Él le da el valor adecuado a nuestras acciones y por eso cosechamos lo que sembramos. Muchas veces no nos damos cuenta de que a través de gritos, de malas palabras, de malas acciones, pues estamos sembrando semilla equivocada. Eso ya lo sembramos durante mucho tiempo. Mis amados hermanos, hoy tenemos que echar mano del recurso de la fe que Dios nos ha dado a través del fruto del Espíritu. Actuar con paciencia, con bondad, con benignidad, con mansedumbre, con templanza, con fe, con gozo, con amor. Porque de esa manera es que estamos sembrando la semilla correcta. Y ustedes se van a dar cuenta de cómo se cumple a cabalidad, así, íntegramente, todo lo que el Señor nos ha prometido. Después viene ya el encomendamiento de Dios hacia el pueblo. Primero fue a Josué. Esto ya lo leemos de los versículos 10 al 18 del capítulo 1. Entonces viene un mensaje primeramente para los oficiales. Dice, pasen por en medio del pueblo y preparen comida. Dios da instrucciones tan específicas a cada uno cuando nosotros verdaderamente nos ponemos al servicio del reino de Dios. Y seguro estoy en que muchos de los que estamos aquí, que tenemos ministerios, que ya atendemos oficialmente a las cosas de Dios, el Señor nos ha dado instrucciones específicas. Bueno, después le da el mensaje a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, ahí del versículo 12 al 15, y les dice, acuérdense de la palabra que Moisés les mandó. Muchas ocasiones, mis amados, Dios también ha hablado al pueblo en general, no nada más al pastor, no nada más a los líderes,
sino que también Dios habla directamente a su pueblo. ¿Para qué? Para que de esa manera, pues, escuchen su voz y esa orden que Dios les dé la lleven a cabo en consecuencia. ¿Qué pasó con este mandato o mensaje que Dios le da a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés? Les dice, acuérdense de la palabra que Moisés les mandó para que las familias, o sea, las familias deberían quedar en la tierra al oeste del Jordán, o sea, al lado donde nace el sol. No iban a pasar hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Los valientes y fuertes deberían pasar armados, pero recuerden que era para específicamente ayudar en la guerra y después se iban a regresar. Y así lo dice. Después de conquistar la tierra, podían volver a su propia heredad, o sea, hacia el este del Jordán. Después viene la respuesta de los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés. ¿Por qué? Porque había un pacto que se había generado para que ellos pudieran estar en el este del río Jordán, al lado este. Y dicen ellos, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. Cuando Dios le habla al pueblo, mis amados hermanos, ya no hay ese obstáculo que el enemigo quiere poner de decir, es que tú eres como yo, tú eres un ser humano como yo, ¿y por qué yo me tengo que someter a ti? ¿Por qué tú me tienes que ordenar a mí? Bueno, para evitar eso, muchas veces Dios tiene que hablar directamente a su pueblo. Yo espero que ninguno de nosotros, de los que estamos escuchando este devocional, bueno, esta enseñanza, vengamos a la idea de tener que decir que Dios venga a hablarnos, porque después vienen consecuencias muy específicas, mis amados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejor apoyar, hacer lo que nos corresponde, sujetarnos a nuestras autoridades, a nuestros líderes, y de esa manera ir conforme al plan de Dios. Esta respuesta también dijeron, iremos a donde quiera que nos mandes, y de la manera que obedecimos a Moisés, así te obedeceremos a ti. Cualquiera que fuera rebelde, que muera, y solamente que te esfuerces y seas valiente, dice. Bueno, aquí tenemos unas características de un buen líder. Un buen líder debe ser un hombre valiente o mujer. Acuérdense que la Biblia marca al varón como para hacerse saber para todos, para mujeres y para varones, ¿ok? Debe ser una persona de obediencia, debe ser una persona de la palabra de Dios, debe ser una persona de fe y debe ser una persona diligente y laboriosa. Eso es lo que nos enseñan los versículos 6, 7, 8, 9 y 10, para que tengamos bien claro las características cuando seamos llamados al servicio y a un liderazgo en el Señor, ¿ok? Después viene ya el reconocimiento de Jericó y Dios hace evidente la debilidad espiritual de los cananitas. Esto ya está en el capítulo 2 del versículo 1 al 24. Envían espías nuevamente. ¿Y cuál fue la misión de los espías? Bueno, primero que reconocieran la tierra, cómo estaba verdaderamente esa tierra. Y tenían que también reconocer la ciudad de Jericó en particular. Se nos narra la mentira de Rahab, la prostituta. Una vez que los espías fueron descubiertos, Rahab los protege mintiendo y les dice a quienes venían persiguiendo a los espías, no supe de dónde vinieron y esos hombres se salieron, no sé a dónde han ido, pero recuerden que ella realmente los había escondido. Es un pasaje bíblico, mis amados hermanos, que nos da mucha enseñanza. ¿Por qué? Porque a través de Rahab también viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios va a utilizar todos los medios, todas las herramientas necesarias para que se cumpla su perfecta voluntad. Ese plan que Dios estableció desde el principio de los tiempos para todos y cada uno de nosotros se va a cumplir a cabalidad usando Dios
todos sus recursos para que sea de esta manera. Utiliza a Rahab para salvaguardar la vida de los, ¿cómo se llaman?, de los espías, y después viene una consecuencia positiva a la vida de Rahab y a la vida de la gente que estaba en esa casa, y lo vamos a ver después. También se nos narra acerca del temor de los habitantes de Jericó. La condición de las personas de Jericó, los ciudadanos propiamente, ya habían escuchado las proezas, las maravillas del Dios de Israel. Ya habían escuchado que Dios los había sacado con mano poderosa, con mano fuerte de Egipto, cómo había destruido al poderoso ejército de los egipcios a mando de Faraón. Y ellos mismos reconocen que su corazón había desmayado, porque ya se había acercado tanto el pueblo de Israel, y con ellos venía su Dios, el Dios Todopoderoso. Dice que no había quedado más aliento en algún hombre para pronto. Imagínense nada más, esa era la condición, y por eso vemos cómo Dios expone propiamente la debilidad espiritual de los cananitas. Mis amados, la razón de su temor era por causa de la presencia ya de Israel. Dice, por causa de ustedes estamos temblando. ¿Por qué? Porque Jehová su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Imagínense los cananitas, qué tipo de reconocimiento ya estaban teniendo de quién era verdaderamente el Dios de Israel. El Dios que ahora tú y yo hemos abrazado. ¿Ah? Entonces dice, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo y lo que han hecho a los dos reyes de los amorreos. O sea, ya la gente sabía. Entonces, cuando se acerca el pueblo de Israel, empiezan con un gran temor. ¿Por qué? Porque obviamente, como ellos no tienen al Dios vivo y verdadero, su idolatría, su paganismo, pues es una debilidad espiritual tan grande que verdaderamente se reconoce el poderío de Dios sobre todo. ¿Ok? Bueno, entonces vemos aquí después en el versículo del 12 al 21, cuál es el acuerdo entre Rahab y los espías. Cuando los espías llegan a ocultarse después de haber sido descubiertos de que andaban merodeando por la ciudad, la respuesta de Rahab dice, como he hecho misericordia con ustedes, así la harán ustedes con la casa de mi padre. Ese es el acuerdo entre Rahab y los espías. Y hay una aceptación de la propuesta y una señal. Recuerden que en aquellos tiempos, y bueno, pues hasta la fecha, ¿verdad? Cuando se hace un acuerdo, pues normalmente se deja algo en garantía, como una señal de que se va a cumplir con ese acuerdo. Entonces, la aceptación de la propuesta y la señal lo vemos en el versículo del 14 al 21 y dicen, nuestra vida responderá por la tuya. Tú atarás este cordón de grana, esa es la señal, a la ventana por la cual nos descolgaste. Porque recuerden que una vez que ya fueron a ver si se habían pasado por ahí los espías, los gendarmes se fueron de la casa de Rahab y ella los descolgó desde su ventana para que pudieran irse. O sea, los pasó por el muro para que pudieran irse. Y dice, reunirás en tu casa a todos los que tú quieras que se salven. Y obviamente ese es un acuerdo que hicieron los espías con ella. Pero también hay un pero. Recuerden que siempre hay condicionantes. ¿Por qué? Porque si no se establecen bien los términos de las propuestas, después hay problemas. Los espías le dicen, pero si tú denuncias este asunto nuestro, nosotros quedaremos libres de este juramento. O sea, si Rahab en un momento dado hubiese denunciado a los espías y hubiera dicho, es que ya se llevaron toda la información y se hubieran puesto alerta en la ciudad de Jericó, pues en automático los espías quedarían libres de ese juramento y podrían destruir también hasta la casa de Rahab. Pero ella ató el cordón de grana a la ventana y eso fue la señal para decirles que no iba a denunciarlos, que no iba a declarar absolutamente nada. Entonces regresan los espías y con su informe ahí con Josué
y le contaron a Josué todas las cosas que les había acontecido. Le hacen saber que propiamente ellos saben y sienten que Jehová ha entregado toda la tierra en manos del pueblo de Israel. ¿Y por qué? Pues porque observaron claramente, esa fue su función, de ir a ver qué es lo que estaba pasando dentro de los muros de la ciudad de Jericó, y le dicen, todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Fíjense nada más lo que sucede. Entonces vemos aquí cómo la fe de Rahab fue basada en una evidencia, en que el Dios de Israel iba con los espías. La fe de Rahab se manifestó por sus obras, porque ayudó a los espías a salir para cumplir su encargo. Y la fe de Rahab fue expresada en su obediencia, porque no habló para nada acerca del tema. Mintió, pero simplemente fue por obediencia a lo que ella sintió en su corazón, que tenía que salvaguardar la vida de los espías y dejarlos ir para cumplir su función. ¿Okay? Esta fe debe ser la misma fe de nosotros. Debe estar basada en la evidencia. ¿Cuál es nuestra evidencia ahora? De que Cristo murió y resucitó. Allí está la base de nuestra fe, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Debe manifestarse por obras. Santiago 2 así nos los manifiesta. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer una vez que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús? Pues simplemente darle la gloria y la honra a través de nuestras acciones, demostrar nuestra fe con nuestras obras. Y tenemos que expresar esa fe en base a nuestra obediencia. Así debe de ser, mis amados hermanos. Bueno, después viene ya el capítulo del 3 hasta el capítulo 5, el cruce milagroso del Jordán, y esa es la evidencia de la presencia de Dios y el liderazgo de Josué. Aquí hay, en el capítulo 3, del versículo 1 al 5, se les dieron instrucciones a los israelitas para cómo deberían de cruzar el Jordán. Y les dijo claramente que tenían que partir de Sitim y vinieron hasta el Jordán. Ya estaban ahí, en esa porción. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues al partir debían seguir a los sacerdotes. Entonces, ¿quién tenía que ir primero? Obviamente, el arca del pacto. Los sacerdotes, dice, cuando vean el arca del pacto, ustedes saldrán y marcharán en pos de ella. Esto fue con el fin de que supieran el camino, por donde tenían que pasar. Recuerden que Dios es Dios de orden y siempre va a dar instrucciones claras, específicas. Miren, debían existir una distancia de aproximadamente, dice la palabra de Dios, 2000 codos entre el arca y el pueblo, porque no debían acercarse a el arca, pero al momento de verla, todos se tenían que poner en formación atrás del arca, respetando esa distancia. Pero antes de partir, también Dios les da una instrucción a todo el pueblo de Israel, que tenían que santificarse. Recuerden que ellos tenían que hacer sacrificios para la purificación, para el lavamiento, los holocaustos, todo su rito, todo ese rito para santificarse. Bueno, después también Dios les da instrucciones, ¿verdad? Y les dice claramente lo que Dios iba a hacer por ellos. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 5, Jehová hará maravillas entre ustedes. Bueno, pues ahora Israel cruza el Jordán. Eso ya lo vemos en el capítulo 3, del versículo 6 hasta el 17. Y les da nuevamente instrucciones, a un mandato a los sacerdotes. Dice, tomen el arca del pacto. Y recuerden que el arca tenía que ser tomada de una manera especial. Llevaba las varas, de la madera de acacia, y ninguno podía tocar directamente el arca, porque moría inmediatamente. Ahí estaba manifiesta la presencia de Dios. Entonces, los sacerdotes sabían perfectamente bien cómo
deberían de tomar el arca y empezar a caminar con ella. Después vienen en el versículo 7 y 8 de Josué 3 las palabras de Dios propiamente para Josué. Y le dice ahí en el versículo 5, este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Tú pues mandarás a los sacerdotes. Ahí le está delegando la responsabilidad, sí, pero también le está delegando autoridad. Después vienen las palabras de Josué hacia el pueblo. Eso lo vemos en los versículos del 9 al 13. Y le dice al pueblo, escuchen las palabras de Jehová, nuestro Dios. Su Dios es el Dios viviente. Y la evidencia de que la presencia de Dios iba con ustedes, dice, echará de delante de ustedes o de nosotros al cananeo, a todos los que se interpongan. ¿Por qué? Porque el arca ha de pasar delante de ellos. Y les dice, cuando los pies de los sacerdotes toquen el agua, las aguas del Jordán se dividirán. Y así fue como sucedió. Entonces viene ya el cruce del río Jordán y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Así, iban derechito hacia Jericó. Los sacerdotes estuvieron en seco. O sea, justo cuando iban a tocar el agua, de inmediato el agua se apartó y quedó tierra seca, firme para poder pasar. Todo Israel pasó en seco. Así nos los enseña la palabra de Dios en Josué 3, del versículo 14 al 17. Entonces, justamente cuando pasan al oeste del río Jordán, pues llegan propiamente a Canaán, al territorio de los cananitas. El pueblo llega a Canaán. Esto ya se nos da entre el capítulo 4 y el capítulo 5 de Josué. Entonces, Josué hace lo que él aprendió de Moisés. ¿Recuerdan cuando después de que cruzan el Jordán, Dios le da una instrucción a Moisés? Cuando cruzan el Mar Rojo, Dios le da una instrucción a Moisés de que tenía que levantar un altar de adoración y él tenía que ir por piedras muy particulares, ¿verdad? Y bueno, Josué hace exactamente lo mismo. Ahí se nos narra en el capítulo 4, del versículo 1 al 11, cómo Josué levanta 12 piedras como memorial, como un altar de adoración. Jehová manda que los 12 hombres escogidos, esos espías, que regresaron, que regresaron con la información, tomaran 12 piedras del lugar donde están firmes los sacerdotes, justamente a la mitad del Jordán, del río, para levantarlas en el lugar donde habrían de pasar la noche. Y este lugar ya corresponde al área de Gilgal. Y allí es a donde pasan, después de pasar el Jordán, se establece nuevamente el campamento de los israelitas. ¿Cuál es el propósito de las piedras? Bueno, el propósito era de que se levantara como un monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Era una señal entre todos ellos. Esto era para recordar cuando las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Y para que todos conocieran que la mano de Dios es poderosa. Y para que todo el pueblo de Israel tuviera el temor reverente a Dios todos los días de su vida. Es para eso que Dios pedía que se levantara ese altar como un memorial, como un recordatorio. Después viene la descripción en el versículo 8 del levantamiento de las piedras. Y dice a la palabra de Dios, hicieron así como Josué les mandó. ¿Qué hubo allí? Obediencia. Y después de la obediencia que viene, bendición. Bueno, Josué levanta 12 piedras, dice, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes.
y el pueblo termina de cruzar completamente el Jordán el día 10 del mes primero. Así lo dice la palabra de Dios. Ese día los sacerdotes mantuvieron su lugar hasta que el pueblo terminó de cruzar todo el Jordán. Y al terminar de pasar todo el pueblo, los sacerdotes y el arca cruzaron el Jordán. Viene la situación en donde se nos narra que los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés cruzan el Jordán solamente como 40,000 hombres armados. Recuerden que los niños y las mujeres y las personas que no estaban en edad de guerra se quedaron en el lado este del Jordán. Después de que ya pasaron absolutamente todas las personas, el arca y los sacerdotes, las aguas del Jordán vuelven a su lugar. Obviamente es un acto maravilloso, es un acto sobrenatural. ¿Y cuáles fueron los resultados de la obra de Dios en ese momento? Pues nada más que Jehová engrandeció a Josué como líder. ¿Por qué? Porque Jehová cumple sus promesas. Israel, el pueblo de Israel, ahora tiene un temor reverente hacia Josué también. O sea, empieza una obediencia real, porque hubo una demostración del poder de Dios que se ha delegado ahora también en autoridad hacia Josué. El resultado de las obras de Dios hacia los cananitas, imagínense, fue que ellos, si lo quieren leer ahí en el capítulo 5, versículo 1, dice que se les desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos. Eso es lo que verdaderamente Dios hace en la vida de los seres humanos. Trae consecuencias. La obra de nuestro Dios siempre va a traer resultados. Obviamente, si tú y yo obedecemos, pues vamos a obtener la bendición. Pero si tú y yo no obedecemos o estamos alejados de Dios, como lo estaban los cananitas en ese momento, pues su corazón va a desfallecer, no va a haber más aliento, vamos a sentir que morimos y efectivamente puede suceder eso. Entonces, ese es el tema hasta este momento, mis amados hermanos. Nos quedamos para que podamos seguir estudiando acerca de... No, todavía me falta este puntito para terminar aquí. Las preparaciones espirituales de Israel. Todavía tengo un poquito de tiempo. Bueno, en el capítulo 5, del versículo 2 al versículo 15, vienen la narración de las ceremonias en Gilgal. Aquí se vuelve a generar la condición de la circuncisión a los hijos de Israel. Todo aquel varón que no había sido circuncidado por algún motivo, porque venían en la travesía, porque justo después de nacer tenían que caminar, habían levantado el campamento y tenían que seguir caminando, pues no habían sido circuncidados. Entonces, ya cuando están en Gilgal, al lado oeste del río Jordán, pues viene la ceremonia de la circuncisión para todos aquellos que no habían sido. La razón de esta circuncisión, de esta ceremonia, es porque para que los varones mayores de 20 años que habían sido circuncidados al salir de Egipto, pues ya habían muerto en el desierto, recuerden. Entonces los menores de 20 años al salir de Egipto tenían que ser circuncidados. Y los que nacieron en el desierto, pues obvio, de alguna manera, como les digo, al ir caminando en esos trayectos, si nacían, pues no habían sido circuncidados. Pero la idea de esto, o la razón de todo esto, es que Dios quiere a un pueblo uniforme, unánime, en un mismo sentir, en un mismo pensar, y que no hubiera entre ellos señalamiento. Recuerden que para el hombre es bien dado empezar a señalarnos por diferencias. Si uno estaba circuncidado y el otro no, lo consideraban incircunciso y por lo tanto no perteneciente al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, una vez que ya se establecieron en el lado oeste del Jordán, viene la ceremonia de la circuncisión para todo aquel que no hubiese estado circuncidado. Después viene la celebración de la Pascua. Por primera vez se hace la celebración de las fiestas de la Pascua en los llanos de Jericó. Prácticamente a 40
41 años después de la primera celebración, pero ya en la tierra prometida. Fíjense nada más qué bendición pudieron experimentar en ese momento los israelitas que pudieron pasar al lado oeste del Jordán. Por primera vez, dice la palabra de Dios, comieron del fruto de la tierra. Obviamente ya allí en Gilgal, en la región de Jericó, en esa área de los cananeos, pues ya había fruto de la tierra. ¿Qué habían estado comiendo durante toda su travesía en el desierto? ¿Recuerdan? Maná. En algunas ocasiones Dios les mandaba codornices y solamente era maná y agua. Bueno, pues ahora, como ya estaban en la tierra prometida, por primera vez comieron del fruto de la tierra. Jehová cesa de darles el maná, ya no era necesario, porque ya se iban a establecer para dejar de ser un pueblo nómada y empezar a vivir una vida establecida. ¿Ok? Bueno, por último, vamos a ver ahí entre el versículo 13 al 15 cómo viene la revelación del príncipe del ejército de Jehová. Lo que Josué vio es a un varón que estaba delante de él y le pregunta acerca de su identidad, ¿no? Ve él su identidad de este varón y dice, como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Y era merecedor de la adoración. Josué, postrándose, le adoró. Y él es santo. Esa es la identidad de ese varón, el príncipe del ejército de Jehová. Y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿A qué nos evoca todo esto que acabo de comentar acerca de la revelación del príncipe del ejército de Jehová? Pues nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo en pleno, en una condición correcta. Josué ve a ese varón que estaba delante de él y observa la identidad de ese varón como un príncipe, ¿verdad?, del ejército de Jehová que ha venido ahora. Pero aquí hay dos puntos clave del por qué Jesucristo en su momento permite ya, cuando vino físicamente a la tierra, que le adoraran a él. ¿Y por qué? Porque él es también merecedor de la adoración, porque él es Dios mismo. Cuando se recuerdan que Juan en la isla de Patmos tiene la revelación de lo que ahora conocemos como el libro de Apocalipsis, se postra delante del ángel que le había que le había llevado a ver todo lo que vio en esa visión. ¿Y qué le dice el ángel? No te postres delante de mí, solo adora a Dios. Esta declaración, mis amados, la tenemos que tener muy consciente, muy claro. ¿Por qué? Porque nosotros al único que debemos adoración, reverencia, exaltación, darle toda la gloria y toda la honra es a Dios. Y en ese momento, ese varón que estaba delante de Josué permitió que Josué se postrara para adorarle, porque Él es el Dios vivo y verdadero. Y esta es la figura de Jesucristo. Amén. Él es santo y por eso le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Donde la presencia de Dios se manifiesta, ese lugar es santo, mis amados. Y ustedes y yo tenemos que venir en reverencia, en una actitud correcta delante de Dios. Nosotros ahora entendemos que Dios está aquí, en medio de nosotros, está en tu hogar, está en el lugar en donde tú estás escuchando esta bendita palabra, este seminario. ¿Por qué? Porque justamente allí se establece la presencia de Dios. Y entonces tenemos que ser reverentes delante de Él. Ahora, tú y yo somos el templo de Dios y por eso tenemos que cuidarnos. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a entender que el lugar que es nuestro cuerpo físico es santo, porque es la habitación del Espíritu Santo de Dios.
y por eso tenemos que cuidarlo, mis amados. Amén. Entonces, ese es el punto del día de hoy. Les voy a pedir que por favor estudien de Josué capítulo 5 del versículo 15 al capítulo 12 versículo 24. Esa es la tarea para el día de hoy. ¿Ok? Bueno, pues vamos a finalizar este tema, vamos a orar